A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a Contigo Liberalmente. Por acá los saluda María Alexandra Nogales, como digo yo, como cada cierto jueves. Y bueno, desde ya puedo invitarlos a que si desean pueden seguirme a través de mis redes sociales, a través de Instagram como @MalalaNogales. Antes de empezar este programa de hoy es 21 de octubre. Agradecer por supuesto a las personas que hacen este Contigo Liberalmente posible. En la dirección general, el querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción Jay Pacheco y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González. Y les recuerdo por favor que no olviden suscribirse al canal de YouTube RCR y seguirnos a través de @RCR750. También por supuesto agradecer a nuestros proveedores de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias marmoleadas, limón, 3 leches, tiramisú, bien me sabe, quesillo en todas sus presentaciones, pinonos de chocolate, guarequipe, suspiros y mucho más. Habibis Cakes cuenta con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Pueden contactarlos, por supuesto, a través de @Habibis_cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Les recuerdo que con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. También, por supuesto, recordar a nuestros amigos de Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de Perfect Hair. Los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello y mucho más. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistemas en uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No te olvides de preguntar por su depilación de cejas. Les recuerdo que pueden visitarlos en el Centro Comercial El Sol. Esto queda en Santa Paula, nivel Galería. Síganlos en Instagram como @salonperfecthair. Y hoy vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de una serie y el efecto que puede tener en nuestros niños. Una serie que ahorita está de número 1 en la plataforma de Netflix y esta es, bueno, como lo anunciaba hace unos segunditos, hoy vamos a hablar algo de actualidad y es que la ficción surcoreana de Netflix muestra a más de 400 personas, esto de qué trata, les voy a armar, más de 400 personas que participan en 6 juegos para ganar un premio millonario. Los que fallan son asesinados a sangre fría. No está recomendada para menores de 16 años, pero algunos niños y adolescentes ya lo están viendo. Carlos, en base a esto, varios han sido los testimonios de que los niños están recreando pues esta serie en otros países, en sus recreos y aquí en el país, jugando con sus amiguitos en la casa. ¿Consideras que debido a la violencia que contiene esta serie hay escaso control parental? ¿Y por qué esos niños están jugando lo que vieron en la serie? ¿Por qué crees tú? Mira, a ver, yo creo que la primera indicación es que no es una serie para niños, es una serie para mayores de edad. O sea, y el llamado a los padres a poder controlar los contenidos que los niños puedan ver en plataformas digitales, como es el caso donde se proyecta esta película. Creo que la segunda reflexión, yo creo que llama tanto la atención por la viralidad que tuvo, ¿no? Y sobre todo, como en redes sociales hay distintas formas de presentar la serie. Y evidentemente eso despierta la curiosidad y frente a lo prohibido, pero creo que la curiosidad al niño y al adolescente llama la atención. No es una serie para niños, creo que presenta mensajes profundamente distorsionados. O sea, y el primer llamado a los padres, es establecer los límites y los controles parentales para que no tengan acceso a estos contenidos. Pero tener acceso al contenido no significa que se problematice sobre la serie. Yo creo que es importante que papás, mamás, cuidadores abran el espacio de diálogo con los niños, sobre todo para explicar las razones por las cuales no es un contenido apto para niños. Y sobre todo entender que los mensajes que transmite la serie, causan daño, que los mensajes que eso probablemente se aleja de la realidad que puede vivir una persona y en función a eso ejercer ese rol formativo y orientador. Creo que no basta la prohibición per se, sino va acompañado de ese proceso de orientación que le toca a los padres y a los representantes. Y sobre todo, yo daría la oportunidad de preguntarles a ellos qué les llama la atención de la serie o qué han escuchado de la serie.
y en función a los saberes que ellos puedan tener sobre estos videos, bueno, en función a eso, convertir ese conflicto en un momento educativo. Hablas de la viralidad de la serie y yo que pienso que podemos rescatar que también, bueno, esta serie tiene, son juegos infantiles al final y a la vista de un niño, bueno, también puede parecer atractivo, ¿no? Como por lo menos la muñequita del jueguito, del jueguito de las luces, luz verde, luz roja. Claro, pero en el fondo lo que transmite es un contenido violento. Totalmente. Porque ahí es donde los padres y el adulto tienen que hacer algún tipo de intervención. Insisto, no se trata de prohibirla si no se le explican las razones por las cuales el adulto busca es proteger. Claro. Pero si yo frente al adolescente asumo la postura, no la ves, ¿por qué no? Porque Exacto. yo lo digo, porque yo soy tu papá o tu mamá, bueno, evidentemente ahí no se complementa ese hecho de orientación que tienen derecho los niños, ¿no? Y sobre todo ahí los padres tienen que ser muy firmes en, bueno, prohibir el acceso a estos contenidos. Y bueno, y sobre todo yo creo que es importante educar a los niños y educar a los adolescentes para que ellos puedan hacer un análisis crítico de esos contenidos. Porque bueno, el padre puede tomar todas las medidas, pero bueno, los muchachos entre ellos puede ser que se comparten algunas imágenes, hablan de la serie y en función a eso, bueno, cómo podemos protegerlos, porque en definitiva creo que nuestro interés es poder proteger. Sí, y decías algo bastante cierto, que si ese no está acompañado de una buena explicación, de una comunicación asertiva, bueno, ya de por sí lo prohibido es tentador, ¿no? Entonces tú vienes y te riges por un no rotundo, pero ¿por qué me está diciendo que no? Entonces voy a indagar yo como niño, los niños además que son demasiado curiosos. Claro, y ahí yo rescato poder con los niños preguntarles sus saberes sobre la serie que han escuchado, que han interpretado, qué sienten cuando la ven, y en función a eso los papás hacen esa figura de catalizador de esas inquietudes o de esos contenidos distorsionados que pudiesen tener sobre la serie. Ojo, y esa es la más viralizada, pero hay otras que también se consiguen en estas plataformas. Sí. Yo creo que es importante, además de hablar de esta serie, hablar, bueno, de otros contenidos similares, bueno, que exponen al niño en una situación de violencia, bueno, que se aleja mucho del contexto de violencia que vive Venezuela. Entonces sería un contrasentido pretender que en el contexto de violencia que estamos viviendo no fomentamos en los niños contenidos, imágenes, bueno, que lejos de llamar a la violencia, bueno, llamen a otro tipo de entendimiento, que a pesar de la diferencia, bueno, podemos convivir sin violencia. Claro, porque ahorita estamos hablando del juego del calamar porque esto se ha hecho viral, pero ¿dónde quedan por lo menos las páginas de juegos que llevan a niños a pornografía, ¿no? A juegos aún más violentos, donde el muñequito mata a 100 más y se roba el carro y lo persigue la policía, ¿no? O sea, hay que meterle lupa a esta situación. ¿Dónde quedan entonces? Ahí yo creo que hay que disuadir el uso de videojuegos bélicos, ¿no? Y eso hay una ley que establece esa prohibición y establece unas medidas de protección. El problema, bueno, no basta la prohibición si no le damos herramientas a los propios niños para que sepan cuidarse a sí mismos y desarrollar estrategias de autocuidado y de hacer un análisis crítico frente a estos contenidos. Carlos, con respecto a lo anterior, bueno, a la larga estos niños podrían banalizar las conductas violentas, tener problemas en su comportamiento también a la hora de relacionarse, ¿no? Claro, es un factor de riesgo, pero para mí no es una causa, sin ser psicólogo, evidentemente, no es una causa determinante que el niño que ve estos contenidos va a ser violento. Claro, pero es un factor de riesgo, bueno, que en nada contribuye en estos momentos, en una época de pandemia, a un producto que necesiten los niños. Y yo creo que es importante orientar, y yo creo que ese es el rol fundamental, que probablemente la serie no la vamos a poder prohibir, salvo que las autoridades hagan algún tipo de intervención, y eso que no se interprete como una estrategia de censura, sino que, bueno, que hay que respetar las clasificaciones que tienen los contenidos, y los padres ahí son corresponsables. Exacto, entonces podrías decir que el problema no es la serie, sino que estén, bueno, los niños accediendo a ellos, los niños y adolescentes que tienen una capacidad para ser influenciados por estas cosas. Sí, y ahí el rol del adulto que acompaña, y creo que ese acompañamiento parte de partir de los saberes y de las opiniones que tienen ellos para dar una mejor orientación. Así es. ¿Hasta qué punto crees tú que hay que limitar el contenido que ven los niños? Bueno, de acuerdo a la edad, y creo que ahí la ley es suficientemente clara, bueno, para espectáculos públicos, para salas de cine, hay criterios de clasificación. Lo que hay es que respetar esos criterios de clasificación. Solo que la circunstancia se hace mucho más compleja cuando son en redes en internet, donde probablemente los controles son más complejos, pero ahí reivindicamos el rol fundamental de la familia, de papá, de mamá, de cuidar, custodiar, vigilar a los niños. Exacto, custodiar, porque al final creo que no se va a tener el 100% del control del niño, porque bueno, el niño, yo puedo tener una atmósfera
cuidando a mi niño, resguardándolo de este tipo de series, pero al final si mi hijo tiene otro amiguito y sus papás capaz no son tan protectores o no tienen ese filtro a la hora de lo que ven sus hijos, bueno, mi hijo está expuesto a esto. No, incluso yo he visto videos que utilizando la simbología de la serie, los mismos personajes o el mismo fondo musical introducen imágenes y contenidos de niños. Entonces, si uno revisa en internet, hay en función a la serie distintos contenidos, bueno, que llamen la atención a los niños. Y muchos de ellos salen como publicidad. O sea, ahí el llamado, bueno, es estar atentos, que los niños vean sus videos, bueno, en sitios controlados por el adulto, que comenten sobre lo que ellos ven, y sobre todo que el papá pueda explicar a los niños cómo se siente cuando ve esos contenidos y sobre todo qué interpreta el niño cuando ve estas imágenes. Claro, y también creo que muchos padres le dan como ese cuidado que necesita el niño a través de una pantalla. Bueno, tengo trabajo que hacer, entonces voy a delegar mi función en un televisor o en un teléfono y bueno, distráete mientras estoy trabajando. Hay que ser sumamente cuidadosos en ese sentido. Las pantallas no pueden convertirse en los cuidadores de los niños. Correcto. Sobre todo la pandemia lo que nos lleva es a la reflexión, bueno, que durante el encierro, el aislamiento, donde papá tiene que trabajar a distancia y el niño tiene tiempo libre, bueno, probablemente el gran auxilio que tiene ese adulto, bueno, es algún tipo de video. Pero bueno, yo creo que es importante protegerlo. Es decir, cuando nosotros salimos a la calle, le decimos a los niños que tienen que tomarse la mano y ver en ambos lados de la calle para poder cruzar y poder circular sin estar en riesgo. Creo que las mismas medidas de protección hay que hacerlo para circular en redes digitales. Creo que ese es el llamado. Y el llamado también es a proteger a los niños, porque no solo la violencia que ven en las pantallas, sino también las violencias que ven en la esquina de su casa, en los pasillos de los edificios, en sus comunidades, bueno, que también puede ser incluso más violenta que la propia serie. Así es, lo que explicabas al principio. Totalmente de acuerdo. Muy buena reflexión, Carlos. Gracias por eso. Volviendo al tema de la serie, bueno, si ya yo conversé con mi hijo, le dije de qué trataba la serie, le dije que mira, no es recomendable que para un niño de tu edad se vea esta serie, por esto y por esto. Pero bueno, si el niño ya vio la serie, ¿cuál debería ser mi reacción? Y me lo dice. Papá, vi la serie. Lejos de escandalizarnos o pegarle o reprenderlo, bueno, funciona a lo que ocurrió, que ya no lo puedes borrar de la vida del niño. Bueno, ¿cómo das ese rol de orientación? ¿Cómo puedes, bueno, qué entendió, qué interpretó, qué opinión le merece? Jugar ese juego de roles, ¿no? ¿Qué le cambiaría a la película? Y en función a eso, bueno, convertir un conflicto en un momento educable. Así es, Carlos. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Una última reflexión a los padres que capaz están entre la espada y la pared, hijos adolescentes, y no solamente con el tema de la viralidad de la serie, sino también, como lo decías, en casa. Hay que estar atento y cuidado, que a lo mejor muchas veces los conflictos entre padres, entre hermanos, son más violentos incluso que la misma serie. Mira, yo creo que hay que estar atento de los niños y cuando una situación concreta se nos sale de las manos y no sabemos qué hacer, pedir ayuda. Creo que es importante, es adulto, saber pedir ayuda a tiempo. Cuando dices pedir ayuda, ¿te refieres a algún terapeuta? Especialista. O psicólogo, servicios de atención psicosocial, bueno, y en función a eso desarrollar recursos de afrontamiento frente a situaciones que nos afectan y apostar a promover la salud mental. Carlos, tus redes sociales, las redes sociales de Secodap, los servicios para quizás los que no saben qué es Secodap. @Secodap en todas las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo. Vale. Agradecida con esta valiosa información. Padres, atentos a lo que sus hijos ven en redes. Por favor, no deleguen sus funciones a una pantalla, a una red social. Los niños son unas esponjas, yo siempre lo he dicho, y son muy fáciles de influenciar, ¿no? No solamente cuidando lo que se ve, con quién se juntan, sino también el mismo ejemplo que nosotros damos desde nuestras casas. Yo siempre soy fiel creyente de que todo inicia en casa. Amigos, estábamos hablando con Carlos Trapani. Él es abogado y coordinador general de Secodap. Pueden seguir, si quieren ampliar el tema que conversamos hoy, pueden seguir también a través de sus redes sociales como Secodap. Gracias, Carlos. Ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo,
el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Buenas tardes, estamos de regreso en Contigo Liberalmente. Antes de arrancar este segundo bloque, un segundo bloque dedicado a la salud, por supuesto agradecer a nuestros amigos, nuestros aliados de Paraíso Dental. Y es que llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como lo escuchas, y tenemos todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauración estéticos y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, Danibeth Moreno, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor, tenemos precios accesibles con los mejores materiales del mercado, porque somos el Paraíso Dental. Y para los más pequeños de la casa, no se nos habían olvidado, tenemos la atención y confianza que nuestros niños necesitan. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga, aquí cerquita, El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO. Consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776. Repito, 0212-481-9776 y 0424-320-0422. Repito, 0424-320-4222, perdón. Y síguenos en Instagram, @DRA_sonrisa-DM y @Paraíso Dental. Con nosotros ya está el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y médico infectólogo. Bienvenido, doctor Manuel. Gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo. Bien, la Organización Mundial de la Salud notificó la aparición de unos 7 casos de fiebre amarilla en Venezuela, específicamente en el estado Monagas. E hizo un llamado, por supuesto, a aumentar la vacunación a manera de prevención. Esto fue anunciado el pasado 14 de octubre, 13-14 de octubre. En ese momento fueron 7 los casos detectados, en ese momento, hace 8 días. Doctor, desde la fecha que se dio a conocer el primer caso de fiebre amarilla en el país hasta ahora, en su totalidad 8 días después, como lo decía, ¿cuántos casos se llevan registrados? ¿Solamente esos o hay más?
Bueno, es la Organización Panamericana de Salud la que ha dado la notificación. En Venezuela realmente no ha habido notificación en general y entendemos que esta notificación se ha logrado porque la Organización Panamericana de Salud está haciendo un trabajo de campo en despistaje de fiebres hemorrágicas, por lo cual ha sido gracias a la Organización Panamericana de Salud que hemos confirmado que la fiebre amarilla está presente en el país. No ha sido gracias a acciones en general estadales ni gubernamentales. Pero ¿se han registrado nuevos casos desde entonces, doctor? No se sabe, porque al final si no sabemos información en general de los problemas en Venezuela, ya que el boletín epidemiológico no se publica desde el 2016, el boletín epidemiológico semanal no se publica. Es el órgano donde debería darse la información desde el punto de vista de lo que ocurre sanitariamente en el país. Así es. Al igual que el anuario de mortalidad en Venezuela no se publica, nosotros estamos a ciegas. Y Así sabemos lo que pasa en Venezuela gracias a la Organización Panamericana de Salud. Nosotros supimos que teníamos difteria en el 2016, 17, 18, gracias a la Organización Panamericana de Salud. Y supimos que fuimos al país con mayor casos de sarampión a nivel continental gracias a la Organización Panamericana de Salud. Y sabemos que la mayor cantidad de casos en el continente de malaria ocurre en Venezuela gracias a la Organización Panamericana de Salud. En Venezuela el Estado no está cumpliendo su deber de dar la información epidemiológica como corresponde. Si me preguntas de qué sabemos al respecto, nada. Así como no sabemos cuánta gente están vacunando por cualquier tipo de vacuna, cuánta gente está vacunada por fiebre amarilla, no lo sabemos. Así es, doctor. ¿Están haciendo alguna campaña de vacunación a raíz de este brote epidémico de fiebre amarilla después de prácticamente 14 años sin un brote epidémico desde el 2005? ¿Qué está haciendo las autoridades? No lo sabemos. Entonces, aquí simplemente la información pareciera contraria a que no tenemos problemas de salud. Pareciera que no tenemos COVID porque ya vamos a liberar las medidas, vamos a dar apertura de clases. Entonces, realmente es inadecuado el abordaje informativo que es deber del Estado desde el punto de vista epidemiológico, el cual prácticamente es nulo. Como bien lo dijo, se está trabajando a ciegas, doctor. Y también comentaba que estas enfermedades resurgieron, lo que es la fiebre amarilla, el sarampión o la malaria, luego de haber sido controlada por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué cree usted que estas enfermedades resurgen nuevamente al país, luego de haber sido controlada por la organización? Porque no se está vacunando como debe vacunarse. Simplemente difteria reapareció después de 24 años porque las coberturas vacunales a nivel pediátrico no eran las mejores. Y lo mismo pasa con fiebre amarilla. Fiebre amarilla, difteria, sarampión, hepatitis A, que han sido problemas infecciosos, tosferina, que han golpeado muy fuerte a la población venezolana, son infecciones prevenibles por vacunas. Las diarreas por rotavirus son prevenibles por vacunas. El programa ampliado de inmunizaciones de Venezuela no tiene vacunas que en el pasado sí las tenían como rotavirus, y de hecho la vacuna rotavirus se estudió en Venezuela, es prácticamente que venezolana porque su desarrollo se llevó a nuestro país, pero hoy en día no se están vacunando los niños con rotavirus ni con eventualmente neumococo, ni tampoco se está colocando la vacuna de VPH, que es una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Entonces, en Venezuela, desde el punto de vista de inmunización, no se hace lo que sí están haciendo otros países vecinos a nivel continental, y ni siquiera lo mínimo necesario que debería hacerse, que vacunar suficientemente de difteria, sarampión, se hizo, y por eso tuvimos repunte. Y fiebre amarilla es una infección prevenible por vacunas, con una vacuna que solo necesita una dosis de por vida. Entonces, ¿cómo puede ser que de los 7 casos que hubieron allá, solo una persona estuviera vacunada y tengamos personas, un señor de 84 años, que en el pasado ni siquiera se vacunó? O sea, que no necesariamente es un problema de ahorita, sino de antes. Entonces, es importante entender que simplemente la prevención es algo muy relevante. El esperar a que los problemas lleguen no es adecuado, pero para poder actuar de un punto de vista gerencial en salud, tenemos que tener la información, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico implica de las enfermedades epidemiología. ¿Cómo sabemos cuánto vamos a invertir, por ejemplo, en cáncer si ni siquiera sabemos cuántas personas tienen en cáncer? ¿O cómo vamos a saber cuánto vamos a invertir en vacunas? Ni siquiera sabemos cuántas personas están vacunadas o no para distintas enfermedades. Entonces, eso se llama gerencia en salud, y la información epidemiológica es relevante, muy importante desde el punto de vista de saber qué hacer en general. Si nosotros supiéramos qué porcentaje de vacunación estuviera hoy en día para fiebre amarilla en distintos estados, por decir Bolívar, del Tamacuro, Apure, Barinas, Táchira, Zulia,
oye, esperamos tomar medidas epidemiológicas al respecto. Incluso las gobernaciones, las alcaldías pudieran tomar acciones para mejorar eso, pero esa información ni siquiera la sabemos de primera mano. Y si fiebre amarilla está resurgiendo en algunos sitios y de los 7 casos, 6 no estaban vacunados, indica que está resurgiendo porque no hay los niveles adecuados de vacunación. En resumen, esto es un evidente resultado de la crisis humanitaria, sanitaria, por la que padece Venezuela, sin duda. Doctor, el martes supuestamente se inició una jornada de vacunación contra la infección. ¿Qué tan eficientes son estas dosis de esta vacuna? ¿Cuántas dosis se necesitan? Si solamente es una o es como tratar al COVID que necesitan 2 dosis. ¿Y cuánto puede durar en el organismo la inmunización? Fiebre amarilla es una vacuna de virus debilitado o atenuado, la cual no debe colocarse en embarazadas, no debe colocarse en menores de 1 año, no debe colocarse en mayores de 60 años, en personas que tengan inmunosupresión, en personas con VIH que tengan niveles CD4 en menos de 200, en personas en quimioterapia. Es una vacuna muy buena, excelente, que genera inmunidad de por vida. Los que hayan sido vacunados en el pasado no requieren vacunarse nuevamente. Y es importante entender que la vacunación debe hacerse de manera prioritaria en las personas que viven en los sitios con mayor riesgo de fiebre amarilla. ¿Cuáles son? Las zonas selváticas, periselváticas o rurales, donde desde el punto de vista epidemiológico pueden estar presentándose los casos. ¿Dónde se identificaron estos casos? En Carapal, en el municipio de Maturín, al sur, en una zona rural del municipio de Maturín, y también hay focos de epizootias o de animales infectados identificados a nivel de Anzoátegui. Entonces la población eventualmente no vacunada en Anzoátegui, entre 1 y 59 años de edad, y en Monagas, son los prioritarios. Igualmente debería vacunarse entonces del Tamacura, Amazonas, en las zonas también eventualmente de Barinas, Apure, Táchira, Zulia, y simplemente vacunar a los que no estén vacunados. Desde el punto de vista de exigencia de viajes a otro país, los que estén vacunados deberían reclamar su cartilla de vacunación internacional y no deberían ser vacunados nuevamente. Debería creérseles que realmente estén vacunados. Y los que no estén vacunados y que tengan que viajar a otros países que pidan esto, bueno, el Estado también debería darle garantía de vacunarlos y darles su tarjeta amarilla internacional de vacunación. Doctor, ¿el comportamiento de la infección es el mismo tanto en niños como en adultos o esto varía? Al final, fiebre amarilla es una infección que prácticamente uno desconoce, porque gracias a la vacunación, ser un problema que estaba extendido en todo el continente, hoy en día prácticamente solo está presente hoy en este año en 3 países, en Brasil, en Perú y en Venezuela, y son muy pocos casos lo que eventualmente ha ocurrido a fiebre amarilla. En Venezuela el último brote importante que hubo fue entre el 2002 al 2005, fue sobre todo en la zona selvática entre Táchira y Zulia, y fue controlado gracias a la vacunación. En general la población no conoce fiebre amarilla, pero puede confundirse con otros problemas infecciosos virales hemorrágicos. Es una infección transmitida por mosquitos, por mosquitos que viven a nivel selvático como los hemagogos, pero también pudiera ser transmitido a nivel de las ciudades por mosquitos como el patas blancas, que es el Aedes aegypti. Entonces, lo que no debemos permitir que personas que trabajan o se contagian a nivel selvático vayan a las ciudades. Y por eso cualquier persona que tenga una penetración en la selva debe ser vacunado. Grandes de los problemas que ha tenido Venezuela ha sido por culpa de la minería ecocida, sobre todo la que ocurre en el municipio Sifontes del estado Bolívar. De ahí es donde persiste la malaria en el país. De ahí es donde eventualmente surgió difteria y sarampión en Venezuela y se regó todo el país. Y probablemente la fiebre amarilla tenga relación también con la minería ilegal y ecocida que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, parte del problema es buscar las soluciones a estos problemas, no solo desde el punto de vista ecológico, sino social. Y así es. No hay manera de apoyar ese tipo de minería, no hay manera de apoyar que no se hagan las acciones que se tienen que hacer en salud, y debe más bien vacunarse. Hay que retomar el boletín epidemiológico nacional, no podemos estar a ciegas, y tiene que buscarse la asesoría de los que más saben en cada área, en distintos aspectos, para buscarse lo mejor. No es posible que el Estado esté haciendo las cosas alejados de las universidades, alejados de la Academia Nacional de Medicina, de la sociedad de científicas como la Sociedad Venezolana de Infectología,
y que estén haciendo las cosas sin ningún tipo de asesoría experta. Los políticos deben saber de política, pero los políticos no tienen por qué saber de salud ni de economía, y para hacer las cosas mejor tienen que ser asesorados. Es inaudito que en Venezuela, ya casi con 2 años que vamos a ir de pandemia COVID-19, no se han escuchado la voz experta que viven o vivimos todavía en Venezuela y que queremos y apostamos que el Estado sea exitoso en su gestión y no permite que eventualmente... ¿Aló? Creo que se nos cayó la comunicación con el doctor Manuel Figuera. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y médico infectólogo. Para quienes se están conectando con nosotros en este momento, pues estábamos hablando de los brotes de fiebre amarilla que han ocurrido últimamente en el país. La Organización Panamericana de la Salud pues anunció que han sido 7 los casos, notificaron que han sido 7 los casos de 7 personas pues que han contraído la infección, específicamente en el estado Monagas. Nos dice que estas infecciones vuelven a reaparecer, lo que es el sarampión, la malaria, la fiebre amarilla. Una probabilidad es por la minería ilegal que se está haciendo en el estado Bolívar. También nos comentaba que el último brote de fiebre amarilla fue en el 2002 y 2005. Adicional a esto, pues dice que ya está con nosotros. Doctor, ¿lo tenemos de vuelta? Sí. Bien, estaba haciendo un resumen. Continúe, por favor. No, que al final para hacer las acciones adecuadas en salud tienen que incorporarse los expertos. Nosotros que vivimos en Venezuela estamos apostando porque las autoridades hagan lo adecuado. Todos queremos vivir en un mejor país y no hay manera de hacer las acciones adecuadamente sin que colaboren los expertos en cada área. Y más bien, gracias a la Organización Panamericana de la Salud y a distintas ONG y agencias internacionales, es que en Venezuela se ha podido vacunar. Gracias a ellos es que supimos que teníamos casos de fiebre amarilla. Entonces, no es lo adecuado. Lo adecuado es buscar hacer las cosas de manera correcta y cada uno en su área puede colaborar para hacer las cosas mejor en el país. Simplemente hay que involucrarlo. No debemos seguir dividiendo el país de manera inadecuada o falsa con aspectos políticos. Los problemas de salud tienen que ser abordados técnicamente desde el punto de vista de salud, y eso es lo más importante. Y poder parar por fin esta crisis humanitaria que como lo comentaba hace rato, está trascendiendo Venezuela. Doctor, sí. ¿Qué puede ocurrir si una persona contagiada por COVID-19 padece al mismo tiempo la fiebre amarilla? Esperemos que no ocurra porque sería mala noticia. Son infecciones prevenibles por vacuna. No se justifica que alguien sufra fiebre amarilla en general. Claro. Somos la excepción del continente. Wow. En Brasil, porque tienen la Amazonia y la fiebre amarilla persiste en zonas selváticas, sobre todo en primates, en monos, araguatos. Wow. Y no hay manera de controlar la fiebre amarilla en la zona selvática porque no hay manera de vacunar a todos los animales que pueden sufrirla. Pero las personas que van y tienen penetraciones en las zonas selváticas, si se vacunan, no sufren fiebre amarilla. Y si después retornan a sus comunidades, no sufren fiebre amarilla y no van a contagiar en general. Entonces, hay que entender que fiebre amarilla va a ser muy complicada erradicarla, pero solo en 3 países ha representado un cierto problema con pocos casos. Entonces, lo que hay que hacer es vacunar a todos los humanos que viven en zonas selváticas, periselváticas o de riesgo, y entre el año de edad y 59 años que puedan ser vacunados, en general porque no tengan ninguna contraindicación. Y ese es el deber del Estado. Entonces, esperemos que no haya más casos de fiebre amarilla. Así es. Igual con COVID. En la medida que no se vacune toda la población y no se eduque a la población en la importancia de usar la mascarilla, por supuesto que vamos a tener casos de COVID. Pero digo, en los que viven en la selva es más probable que puedan sufrir malaria y fiebre amarilla al mismo tiempo porque están en la selva. Claro. En ese sentido, bueno, evitaríamos la fiebre amarilla si están vacunados, pero por supuesto que podrían sufrir COVID o todo lo demás. Pero mientras más enfermedades se sumen, por supuesto que es peor. Parte del problema que hay en Venezuela es que la gente está sufriendo pobreza, desnutrición, falta de acceso a servicios públicos y pueden tener infecciones tontas que simplemente puedan poner en riesgo la vida por no hacerse lo adecuado. Entonces, que hoy en día haya niños con rotavirus, por infecciones diarreicas por rotavirus inaceptable, porque una infección prevenible por vacunas. Entonces, el deber no es pensar qué vamos a hacer si alguien tiene rotavirus, sino cómo hacemos para vacunar a los niños y poder incorporar nuevamente
la vacunación contra rotavirus y vacunar contra hepatitis A y vacunar contra las cosas. Entonces, tenemos que pensar en las soluciones. Y para pensar en las soluciones tenemos que hacer un diagnóstico de los problemas, pero también tenemos que tener la voluntad, y es la palabra más importante, la voluntad a todo nivel para hacer las cosas correctas. Entonces, pareciera que en Venezuela lo que falta es voluntad en general en ciertos sectores. Gran reflexión, doctor. Ya para finalizar, síntomas claves para conocer si se padece la fiebre y qué poder hacer para, pues, para que no se agrave la infección. Mira, cualquier persona que tenga fiebre, por supuesto que tiene que buscar atención en salud, y más si vive en una zona periselvática o selvática. ¿Por qué? Porque no hay manera de diferenciar a veces malaria de fiebre amarilla o fiebre amarilla de dengue o de chikungunya, de zika, de otras infecciones transmitidas por mosquitos. En las grandes ciudades que nos aterremos porque tengamos fiebre. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para sábados, de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, ya estamos de regreso en Contigo Liberalmente, ya a punto de finalizar, no sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros amigos del Paraíso Dental. Sí, así como lo escuchas, tenemos todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticos y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó a ser de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor, tenemos precios accesibles con los mejores materiales del mercado porque somos el Paraíso Dental. Ubícanos en la Plaza Madariaga, El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Por supuesto, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como @DRA_sonrisadm y @paraíso dental. También recordar a nuestros queridos amigos de Habibis Cakes, van a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Les recuerdo que con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Pueden seguirlos a través de sus redes sociales como @Habibis_Cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Ya con nosotros se encuentra nuestro querido doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos Venezuela. Ya lo hemos tenido varias veces por acá. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, amiga, ¿cómo están ustedes? Muy bien, siempre es un gusto saludarlo. Igualmente. Bien, doctor, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que a partir del 25 de octubre, el retorno a clases presenciales regresa de todos los centros educativos. Esto será una modalidad progresiva. Y lo tiene esquematizado en una semana de cuarentena flexible en la cual, los estudiantes asistirán de manera presencial al recinto y, la otra, una semana de cuarentena estricta donde las clases serán vía online como hasta ahora se han venido manejando. Es prudente empezar clases en este contexto pandemia y más con el déficit de medicinas, insumos e incluso agua.
Bueno, creo que ya todas las organizaciones, tanto del área de educación como de salud, hemos dicho y hemos levantado la voz en el sentido de que no se debe estar jugando con la salud de los ciudadanos. Y cuando decimos esto es que se ha tenido mucho tiempo para entender que el reinicio de clases pasa por dos grandes motivos, dos grandes situaciones. La primera es tener las instituciones educativas en capacidad de aceptar y recibir a nuestros niños. Y cuando digo niños me refiero desde nuestros estudiantes universitarios hasta los que están en el área maternal. Porque ¿qué ocurre? Tú tienes una institución que tienes que tomar ciertas previsiones, primordialmente tener agua para que puedan lavarse las manos e incluso para sus necesidades fisiológicas básicas. Garantizar distanciamiento social, es decir, tienes que buscar mecanismos para que puedas garantizar que haya el distanciamiento y así también otros servicios públicos para que funcionen los establecimientos. Pero los establecimientos no funcionan solo con la infraestructura, sino también funcionan con un personal del equipo educativo, el cual va desde aquel hombre que conoció por todo como bedel o portero, hasta la señora que limpia o hasta el director del establecimiento, pasando por los maestros y secretarias. Lo primero que a ese grupo, si lleváramos un plan adecuado de vacunación, ya para los efectos de esta fecha debería estar vacunado todo ese componente de personas mayores de 18 años, porque no hay ningún miembro del personal educativo que sea menor de 18 años. Y esto lo digo porque debemos recordar que la vacunación en Venezuela comenzó el 17 de febrero y ha habido tiempo suficiente para cubrir el 70% de la población mayor de 18 años. Aparte de todo esto que estoy planteando, hay una realidad social, que es la necesidad de rescatar lo que es el sentido de la educación. El sentido de la educación es la presencia del maestro y del niño, como el maestro como guía y el niño como la gran esponja receptora de conocimiento. Pero no puedes olvidar que tienes que ser garantes de la salud. Así es. De todos esos niños y ese personal educativo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos observando un llamado a clase, pero el gran responsable de la salud en Venezuela, nosotros no hemos visto un solo documento o llamado de dictarle y decirle a los maestros, a los directores de los colegios y escuelas y universidades, en este caso rectores y decanos, estos son los protocolos que deben implementarse en todas las instalaciones educativas emitidos por el Ministerio de Salud. Eso nosotros no lo hemos visto y si ha aparecido pedimos disculpas públicamente. Claro. Pero te aseguro que hemos revisado mucho. Lo que hemos encontrado son documentos del Ministerio de Educación con ciertos errores que quizás no vale la pena tocar y algunos esnovismos de palabra, pero ellos no son los competentes para hablar de salud. Así es. E incluso en su competencia de hablar de salud están algunos errores de concepto. Entonces, todo esto lo explico porque nos lleva a una gran reflexión. Venezuela tiene grandes defectos en el manejo de la epidemia y el mayor defecto es información y vigilancia epidemiológica. ¿Por qué decimos esto? Porque no es posible que sigamos hablando de que vamos a hacer cosas como otros países que han avanzado mucho en la protección del equipo sanitario y en la vacunación y tengamos reportes diarios de más de 1,000 personas de nuevos contagiados y un número siempre superior a 10 personas fallecidas. Y de esto ya tenemos varias semanas con números en promedio por encima de lo que estoy diciendo. Es decir, en el 25, el 30% de los estados de Venezuela que aparece un reporte de 0. Y, amiga, nosotros estamos muy claros que a nivel nacional la enfermedad está en todos los estados y hay nuevos contagios en todos los estados. Así es. Doctor, ya que ese protocolo es inexistente por parte del Ministerio de Salud en cuanto a entregárselo a las escuelas, ¿cuál debería entonces ser la estrategia de las escuelas para minimizar los contagios? Lamentablemente, aquí hay que tener, es una línea muy, muy interesante de mostrarla y mostrársela a todos los ciudadanos. Primero,
la responsabilidad de la salud es del Estado. Si bien es cierto, los ciudadanos y lo que digo esto para dejar bien claro el punto. Si también es cierto que hemos visto que muchas asociaciones y grupos organizados de padres y representantes y comunidades educativas han formulado protocolos que los han vaciado con la experiencia de algunos colegas médicos que han trabajado junto con ellos o que son o pertenecen a esas comunidades educativas y han elaborado propuestas para lo interno protegerse. Y las propuestas son básicas en garantizar que haya los servicios públicos necesarios, porque cómo es posible que hablemos del lavado efectivo y continuo de las manos y no hay agua. Y ni siquiera hay agua, que es algo tan elemental. Hablamos de que el personal de camareras o aseadoras deberían estar desinfectando. Perdimos la comunicación con el doctor Jaime. ¿Sí? Bien, amigos, bueno, un pequeño resumen. El doctor Jaime nos comentaba que no era prudente, pues por el hecho de tanta escasez de medicinas, insumos, no hay equipos de bioseguridad, el que los niños se reinicien a las clases el 25 de octubre. Ya está el doctor con nosotros. Bienvenido, doctor, nuevamente. Sí. Ok, bueno, ya sabemos los problemas de servicios que hay en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? En las escuelas, el cloro para desinfectar tienes que tenerlo. Entonces, estos protocolos que han elaborado los diferentes grupos en las diferentes escuelas se basan primordialmente en las cosas más importantes, que es garantizar la desinfección y lavado frecuente de las manos. Segundo, buscar mecanismos para garantizar el distanciamiento social y procurar que las clases presenciales sean en espacios abiertos, donde hay una buena circulación de aire. Y la cosa más importante, que es enseñar a nuestros niños a mantener la protección individual, es decir, el tapabocas, los face shield. Y aquí hay un punto que nosotros tenemos rato diciéndolo. De repente, para un niño mayor de 7 años, lo entienden y lo usan adecuadamente. 7 años, por más que cómodos, y más aún cuando no se les ha dado los mecanismos para que lo entiendan y lo usen de manera positiva. Es decir, los padres tienen que jugar, inventar algún tipo de juego para entrenar a ese niño a usar de manera adecuada el tapabocas y no quitárselo, porque le molesta, le fastidia, no está acostumbrado. Entonces, ese tipo de educación básica, lamentablemente, no se ha hecho. No ha habido inclusive muñequitos o videos explicativos para los niños que van a comenzar la parte de escuela de ese tipo de educación. Aparte de todo esto que te estoy planteando, los amigos de los diferentes grupos de padres y representantes han planteado la necesidad de diversificar o de dividir los grupos de presenciales, tratando de maximizar ese distanciamiento social y crear condiciones en la formación de la circulación interna de las escuelas y cómo ingresan los niños y cómo salen los niños de cada escuela. O sea, todo esto tomando información de otros países o del conocimiento de algunos colegas que, como te dije, pueden ser amigos de estas asociaciones o tener hijos y han ayudado a formular estos protocolos para tratar de minimizar el impacto de tener un alto número de individuos, como serían los estudiantes, que aunque aparentemente la sintomatología en ellos es menor, aunque ya estamos teniendo reportes de niños presentando cuadros complicados de la enfermedad, pero el reporte nos dice que ellos no van a tener síntomas fuertes, pero el problema no es ese. El problema es que el niño va a ir a un hogar en donde es posible esté una persona de la tercera edad o una persona con una condición crónica de salud o una persona que por circunstancias no se ha vacunado y esa persona adquiere la enfermedad y entonces la característica de la enfermedad es diferente en esos tres grupos que dije hace un momento. Sí. Doctor, ya para finalizar y de manera breve, ¿cómo se debería operar entonces en caso de que la maestra, por ejemplo, o algún estudiante dé positivo luego del inicio de clases presenciales? Lo primero, entonces, tiene que haber vigilancia epidemiológica, es decir, el primero en enterarse debería ser el órgano competente de salud más cercano a esa comunidad educativa. Y lo que se hace es poner la persona que tenga el positivo en vigilancia en su casa,
esperando que desarrolle o no la enfermedad y esperando el tiempo prudencial. Si no la desarrolla, volver a hacer pruebas para estar seguro que ya pasó la enfermedad. Pero debe entonces tomarse decisiones desde el punto de vista de salud pública, que ese grupo debe ser vigilado y es posible llegar incluso a tomar la decisión de suspender la actividad educativa de ese grupo, ya sea un salón de clase o varios salones de clase, lo que nos dice que antes de iniciar todo el proceso educativo, usted tiene que decirle a todos los maestros y a todos los directores de escuela los protocolos a utilizar en caso de que ese problema que tú planteas aparezca. Okay. Y eso, el gran responsable es el Ministerio de Salud, que tiene que estar vigilando, inclusive visitando las escuelas, para desarrollar un vínculo entre la seguridad de las personas, que sepan que su Ministerio de Salud, el órgano rector, está cumpliendo con el deber de vigilar, visitar y cada cierto tiempo inclusive hacer interrogatorios con respecto a síntomas o preparar a los maestros para que esto a su vez en las clases le den esa información a los alumnos, porque aquí hago siempre un ejemplo. Yo te aseguro de que tanto tú como todos los que estamos en este momento conectados, en algún momento de nuestra formación educativa de primaria, hicimos una cartelera de alguna enfermedad que interesaba que los niños estuvieran preparados para hacer prevención. Eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Gran reflexión, doctor. Me quedo con eso último. Amigos, doctor, siempre es un gusto tenerlo y siempre es necesario escucharlo. Estábamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, él es el director de Médicos Unidos Venezuela. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este Contigo Liberalmente. Gracias a la producción, a nuestros aliados. Y bueno, que tengan una feliz tarde, un feliz casi fin de semana. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.